Vamos a continuar con la información a la distancia. Recibimos con mucho gusto al investigador de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Juan Manuel Dupuy, con quien estaremos platicando del Congreso de Cambio Climático. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación para hablar sobre este Congreso Yucatán articulado frente al cambio climático. Platíquenos. Sí, este es un congreso que va a tener lugar aquí en Mérida del 24 al 27 de octubre y es un congreso organizado por varias instituciones en conmemoración de 20 años que tiene la UNAM presencia aquí en el estado y los 15 años que cumple también el CIDETEI. Entonces, como parte de estas celebraciones, se están elaborando diferentes eventos durante este año y uno de ellos es este Congreso sobre Cambio Climático. Es importante hablar en estos momentos sobre este tema, cambio climático, porque es evidente que las afectaciones que le hemos hecho al medio ambiente durante todo este tiempo, pues ya se están presentando, ¿no? Vemos temporadas atípicas de lluvia, temporadas atípicas de calor, y de alguna manera hay que tomar las acciones pues ya de inmediatas. Y Yucatán siempre se ha caracterizado precisamente por trabajar en ese sentido, y estas unidades científicas que ya llevan más de 20 años aquí también. Así es. Sí, Yucatán ha tomado la delantera en este sentido en el país. Es uno de los estados pioneros en cuanto a leyes de cambio climático y acciones ambientales en general. Y entonces la idea del Congreso es justamente aprovechar esta coyuntura favorable para hacer un Congreso un poco diferente de lo tradicional. Los congresos académicos generalmente se caracterizan porque los investigadores presentan y estudiantes presentan avances de sus investigaciones, resultados de estudios, y es muy académico. Este congreso no va a ser de ese tipo, es un congreso que trata de convocar de manera mucho más amplia a la sociedad en general y que cuenta con la participación de gobierno y de empresas privadas también, porque la idea es generar un manifiesto que trace como un mapa, una ruta de las acciones a seguir para poder enfrentar este gran reto del cambio climático desde un punto de vista no solamente académico, sino también de política pública, de gobernanza y de acciones concretas que pueda hacer tanto la sociedad como las empresas, por ejemplo. Entonces, el objetivo principal es elaborar un manifiesto que va a ser como una hoja de ruta y a lo mejor también una agenda de las acciones concretas que se deben tomar aquí en Yucatán para poder prepararnos y lidiar mejor con el cambio climático. ¿Y cómo participan las personas? ¿Qué es lo que tienen que realizar? Bueno, el Congreso está organizado de la siguiente manera. Va a haber una serie de presentaciones o charlas magistrales de varios expertos en el tema. Va a estar, por ejemplo, Julia Carabias del Colegio Nacional, la doctora María Amparo Martínez de la UNAM, el doctor Ramón Pich del IPCC, el doctor Roberto Sánchez del Colegio de la Frontera Norte y contamos también con el gobernador Mauricio Vila Dosel. Ellos van a dar una serie de pláticas magistrales. Eso va a ser el primer día. Pero además de eso, por la tarde va a haber una serie de presentaciones cortas de entre 5 y 8 minutos, que ahí es donde puede participar cualquier persona, ya sea de la sociedad civil, o sea, de organizaciones de la sociedad civil, de empresas, de la academia o gente, público general, la sociedad en general. Pero la manera como deben participar es tratar de hacer una presentación que abone a este manifiesto, es decir, que aporte ideas, estrategias, acciones que se deben tomar para poder, por un lado, predecir mejor, saber mejor cuáles son los efectos que va a tener el cambio climático y, por otro lado, evaluar los impactos y, por otro lado, ver qué acciones se pueden tomar para poder
mitigar en la medida de lo posible el cambio climático, adaptarnos lo mejor posible a él y tratar de resguardar los sectores más vulnerables ante el cambio climático. ¿Estos trabajos van a ser previamente registrados? ¿Hay una convocatoria abierta? Así es, hay una convocatoria abierta desde el 1 de abril y cierra el 30 de junio. Y la idea es que envíen en esa convocatoria, tiene como dos partes. Una sección es una semblanza, justamente como queremos abrir este congreso a diferentes actores, queremos saber quiénes son esos actores, de qué sector vienen. Entonces, para eso se debe escribir una breve semblanza de 300 palabras, describiendo pues, cuál es, digamos, la formación que tiene uno, cuál es el interés que tiene en participar en el Congreso y en qué áreas particulares podría hacerlo. Y por otro lado, un resumen, además de la semblanza, un resumen muy breve de 250 palabras en donde exponga las principales ideas, aportes, lo que va a presentar, digamos, en sí en el Congreso. Correcto, y esta estará abierta hasta el 31 de junio. ¿Van a ser seleccionadas o todas las que ingresen hasta esta fecha estarán presentándose? Hay un, digamos, un grupo de investigadores y de personas que estamos en la organización del Congreso que vamos a evaluar todos los resúmenes, las semblanzas y vamos a tratar de darle cabida a la mayor cantidad posible. Tenemos espacio para, hay tres paneles en los que se puede participar. Uno que es sobre el monitoreo de los cambios en sí, los cambios, por ejemplo, en la atmósfera, de temperatura, precipitación, nivel del mar, etcétera, que es el cambio climático en sí. Un segundo panel que es sobre la evaluación de los impactos que esto tiene, tanto en ecosistemas naturales, biodiversidad, como en la misma sociedad. Y el tercero es ya más de políticas públicas, gobernanza y acciones concretas que se pueden tomar al respecto. Entonces, va a haber participación en estos paneles, eso va a ser el primer día, que van a estar liderados por expertos. El segundo día se va a hacer una serie de talleres de trabajo para que en estas mismas mesas, en estos mismos paneles, se trabajen esos temas para poder elaborar el manifiesto. El tercer día se hace una plenaria en la que se elabora ese manifiesto y el plan de acción, digamos. Y ya el cuarto día es la presentación ante la sociedad de ese manifiesto y esa agenda de trabajo. Correcto, pues le agradecemos muchísimo a Juan Manuel Dupuy, quien es investigador de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Esta información, 24 y 27, el Congreso de Cambio Climático, y por supuesto que le agradecemos toda la información proporcionada a este espacio. Gracias, buen día. Buen día, mucho gusto. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información. Adelante, Nidia.